Mis padres actuaron como si solo tuvieran a mi hermana y se olvidaron completamente de mí. Hola. Tengo 18 años, soy hombre, y toda mi infancia me la robó mi hermana mimada. Este año marca mi 18º cumpleaños y recientemente me he independizado de mis padres. Mi crianza fue increíblemente difícil, en gran parte debido a mi hermana, que es unos 10 años menor que yo. La situación familiar se complicó por un embarazo no planeado. No tengo muchos detalles sobre los desafíos que enfrentó mi madre durante su segundo embarazo, ya que rara vez compartía detalles conmigo. Sin embargo, soy consciente de que la tensión fue tan severa que afectó su capacidad para concebir nuevamente. Mi madre pasó mucho tiempo en el hospital ese año y hubo un momento en que su vida estuvo en riesgo durante el nacimiento de mi hermana. Este evento llevó a mis padres a centrarse intensamente en mi hermana pequeña, dejándome sentir como el otro hijo en la familia. Mi rol solo era intervenir como niñero cuando me necesitaban. El favoritismo profundo de mis padres me ha llevado a creer que no eran conscientes del daño que me estaban causando. Ahora, al reflexionar sobre esto, veo cómo sus acciones han vuelto para atormentarlos. Desde el momento en que cumplí 11 años, mis padres insistieron en que mi hermana menor soplara mis velas porque solo tenía 2 años y lloraba al ver un pastel de cumpleaños que no era suyo. Yo estaba en contra, pero me obligaron a hacerlo. Volvían a encender las velas para que ella lo hiciera de nuevo, pero cada vez se sentía como si estuviera arruinado. Esto continuó cada año, y con los años, siguieron insistiendo en ello hasta que se convirtió en algo habitual. Mi hermana también tenía que recibir regalos en mis cumpleaños, yo nunca recibí ninguno en los suyos. Cuando pregunté por qué, simplemente dijeron que los chicos no necesitaban preocuparse tanto por eso. Sabía que era joven, pero ¿creían que esa era una buena razón? No realmente. Además, mis padres siempre elegían el lugar que mi hermana prefería para mi cumpleaños. Finalmente, sentía que mi hermana tenía 2 cumpleaños al año y yo quedaba fuera. Mis padres hicieron que sus vidas giraran en torno a mi hermana. Si quería hacer algo, mi hermana también tenía que querer hacerlo, de lo contrario, estaba fuera de la mesa a menos que pudiera hacerlo solo. Aprendí a encerrarme en mi habitación con mis videojuegos porque no me molestaban allí, excepto cuando mi hermana quería entrar y molestarme. Por eso puse un candado en la puerta. Mis padres querían que lo quitara, pero yo era un adolescente harto de que me molestaran todo el tiempo. Una vez, mi hermana entró en el momento equivocado mientras estaba haciendo algo y mis padres se enfadaron conmigo por ello, aunque yo estaba en mi habitación. Cuando señalé lo ridículo que era, cedieron y me dejaron mantener el candado. Mi hermana se volvió bastante demandante y de alto mantenimiento debido a sus indulgencias diarias y constantes peticiones. Para evitarla, hice todo lo posible por mantenerme alejado, incluso inventando excusas para evitar el problema. Incluso llegué a inventar historias para justificar mi necesidad de tiempo a solas. Mis padres decidieron contratar a una joven adolescente para que la cuidara, lo que me concedió más espacio personal. Sin embargo, la niñera renunció después de que mi hermana se negó a seguir sus instrucciones y mis padres intentaron evitar pagarle, alegando que había hecho un mal trabajo. Involucró a otros en la situación y, finalmente, mis padres resolvieron el asunto compensándola. Luego emplearon a otra niñera que se quedó, pero dejaron claro que yo era responsable de cuidar a mi hermana siempre que tuviera tiempo libre, lo cual traté de evitar haciendo mi horario de trabajo lo más ocupado posible. Mi hermana me trataba como su asistente personal, dándome órdenes. Incluso tenía un apodo ridículo para mí que no dejaba de usar, lo cual me enfurecía. Si no cumplía con todas sus demandas, lloraba y se quejaba con nuestros padres, lo que llevaba a acusaciones de maltrato hacia ella. Nuestras discusiones se intensificaron y mi relación con mis padres se deterioró hasta el punto en que apenas hablábamos. A pesar de esto, durante mi graduación de secundaria, presumieron ante otros padres de cómo me habían motivado a trabajar duro, lo cual no era del todo cierto. Trabajé duro, pero no por ellos, sino por la libertad que obtendría. Mis padres parecían pensar que había logrado más de lo que realmente hice. Ni siquiera preguntaban sobre mi rendimiento académico hasta que llegaba el momento de las conferencias de padres y maestros, donde obtenía un promedio de B y C. Después de mi graduación, mis padres me llevaron a un lugar donde mi hermana siempre se divertía más que yo, a pesar de que el viaje estaba destinado a mí. En mi 18º cumpleaños en julio, todo llegó a un punto crítico. A pesar de ser mi gran día, parecía más una celebración para todos menos para mí. Tenía este deseo desesperado de que celebráramos en mi lugar favorito, pero no, eligieron la versión local de Chuck E. Cheese, el único cercano.
Se convirtió en el lugar de referencia para cualquier hito importante, incluida mi graduación de secundaria. Mencioné que era el lugar favorito de mi hermana y estaba lleno de niños que tenían la mitad de mi edad festejando. Me aburrí, comiendo pizza mediocre, jugando en máquinas de garras por boletos para premios poco inspiradores y perdiendo el tiempo en juegos de arcade por recompensas baratas que no me traían felicidad. Luego llegó el momento del pastel. Mis padres trajeron uno rosa con flores blancas y mi nombre. Estaba claro que no era un pastel para un chico, y solo había 10 velas. Mis padres las encendieron y las colocaron frente a mi hermana para que la soplara. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Tuve esta sensación abrumadora de que toda la ira reprimida estallaba y no pude contenerla más. Comencé a llorar incontrolablemente frente a toda la familia. Todos quedaron tan sorprendidos que parecía que el tiempo se había detenido. Me levanté y todas las emociones que había estado guardando durante los últimos 8 años simplemente se desbordaron como un torrente de palabras. Toda la familia presenció este momento y, una vez concluido, simplemente salí para unirme al coche familiar. Muchos parientes me siguieron afuera, disculpándose y explicando que no sabían nada sobre el pastel rosa porque mis padres lo habían ocultado hasta que se sirvió. Les aseguré que no importaba. Todos se sentaron observando cómo mi vida había sido consumida por Little Miss Sunshine durante los últimos 8 años. No había tenido cumpleaños ni celebraciones personales. Mi vida giraba en torno a ella. Luego, en el cumpleaños más importante de mi vida, esperaban que solo sonriera y asintiera mientras le presentaban a mi hermana un pastel que se suponía que era para ella, aunque no era su cumpleaños real. Algunos parientes comenzaron a disculparse. Justificaron sus acciones diciendo que pensaban que estaba bien con eso porque mis padres lo habían dicho. Dejé en claro que no lo estaba. Mis padres me obligaron a hacerlo cada año, haciéndome fingir aceptación. Extendí los brazos, gesticulando hacia nuestra ubicación. ¿Parece el lugar que había imaginado para mi graduación y mi 18º cumpleaños? Nadie se puso de pie por mí en todo esto. Solo era el hermano menor mientras mi hermana recibía todo. Ni siquiera me permitieron invitar a mis amigos porque mis padres dejaron de permitirlo después de que objetaron las velas de cumpleaños de mi hermana. Hay 365 días en un año, entonces ¿por qué estaba mal celebrar uno que se tratara de mí y no de ella? En su lugar, me etiquetaron como el egoísta y con derecho por querer mi cumpleaños. Luego simplemente volví a llorar. Para entonces, mi padre había salido para regañarme por causar tal escena. Mi madre estaba llorando, mi hermana estaba molesta porque había arruinado su momento y todos los presentes pensaban que éramos malos padres. Confronté a mi padre, acusándolo de ser un mal padre y explicando por qué. Después de eso, toda la familia se abalanzó sobre él como un enjambre de abejas. Estaba prácticamente acorralado por la entrada del restaurante. Pronto, la mayoría de la multitud volvió a entrar, queriendo confrontar a mi madre también. Mis abuelos se quedaron a mi lado, lamentando no haber podido ver las cosas claramente durante tanto tiempo. No tenía idea de lo que se había dicho en el restaurante. Pasó alrededor de media hora antes de que regresaran, luciendo completamente derrotados. Mi madre seguía sollozando por sus lágrimas y ninguno de mis padres podía mirarme a los ojos. Se disculparon torpemente por sus acciones. Ofrecieron organizar la fiesta en otro lugar, pero eso no fue suficiente para la multitud. Una de mis tías exclamó en voz alta y mis padres prometieron que nunca dejarían que mi hermana soplara mis velas de nuevo, le dieran regalos en mi cumpleaños o hicieran que se tratara de ella. Otro asintió y mis padres se disculparon por elegir un pastel que no estaba destinado a mí. Sintieron que había perdido el interés por los pasteles de cumpleaños a mi edad. Eso fue algo terrible de decir. Me enfurecí una vez más, gritándoles que mi edad no importaba. Básicamente, le habían dado a mi hermana mi cumpleaños y sabían que estaba mal. Argumenté que era demasiado tarde para arreglar la situación. Habían demostrado claramente que no significaba nada para ellos. Habían arruinado 8 años de mi vida como adulto. ¿Qué podría esperar en futuros cumpleaños con ellos? Mi padre comenzó a enojarse conmigo por decir eso, pero cuando toda la familia comenzó a gritarle, se calló. Mi abuelo me apoyó, diciendo que tenía toda la razón. Creía que no había manera de deshacer el daño que se había hecho. Describió a mis padres como personas terribles, favoreciendo a mi hermana y tratándome como un paria desde que ella nació. Todos ellos eran personas terribles por permitir que sucediera. Sentí que merecía más que una simple disculpa. Me debían mi vida de vuelta.
Mi madre tuvo otro colapso, intentando acercarse a mí mientras sollozaba y se disculpaba, pero me negué a dejarla acercarse y el resto de la familia dejó en claro que tampoco permitirían que se acercara. Simplemente declaré que ya había tenido suficiente y comencé a alejarme. Una tía me persiguió y logró traerme de vuelta. Podía escuchar a varios miembros de la familia gritando e insultando a mis padres por el incidente, pero estaba tan abrumado por la ira que no podía sentir alivio o satisfacción después de todos estos años. Además, ¿dónde estaba mi hermana durante este caos? Se quedó en el restaurante disfrutando de su pastel y abriendo los regalos que eran para mí. Y para aquellos que se preguntan, sí, mis padres le dieron algo de pastel después de que me fui llorando. Parecía absurdo pensar que esa sería su principal preocupación en ese momento. Sin embargo, más tarde fueron criticados por ello. Mis abuelos lograron calmarme y me hicieron sentarme en su vieja minivan mientras el resto de los invitados se iban de la fiesta. Mi hermana tuvo una gran crisis al ser atrapada abriendo mis regalos, uno de los cuales era un nuevo teléfono inteligente que arrojó contra la pared, rompiéndolo porque le prohibieron quedárselo. Acababa de recibir un nuevo teléfono para su cumpleaños unos meses antes. Me enojé tanto que juré que nunca querría celebrar mi cumpleaños de nuevo. Mis abuelos me permitieron quedarme a pasar la noche en su casa. Al regresar a casa, todavía no hablaba con mis padres. Mi madre seguía llorando porque me negaba a hablar con ella. Mi padre estaba tan callado como yo. El siguiente fin de semana, mis abuelos me convencieron de unirme a ellos para cenar. Para mi sorpresa, había otra reunión esperándome. Mis padres estaban allí, manteniendo su fachada alegre durante toda la noche. Había un gran pastel de chocolate con 18 velas y una pancarta con mi nombre. Lo llamaron mi alegre celebración de cumpleaños tardía. A pesar de no recibir ninguno de los regalos que esperaba este año, parecía que una buena fiesta no podía borrar los años de favoritismo ni hacer un impacto significativo en ello. ¿Dónde estaba mi hermana? Estaba sentada en la mesa, con los brazos cruzados y el labio torcido, indicando que no se trataba solo de ella. En lugar de cantar feliz cumpleaños para mí, cantaron una versión diferente titulada Feliz Día. Justo después de que soplé las velas, mi hermana lanzó un grito tan fuerte que se pudo escuchar desde el otro lado de la habitación. Mis padres tuvieron que escoltarla afuera y luego traerla de vuelta solo para encontrarla aún más molesta que antes. Pasó el resto de la fiesta enfurruñada en su asiento. A pesar de todo esto, aún recibí un nuevo teléfono inteligente y mi hermana tuvo su teléfono confiscado por su comportamiento en la última fiesta. Sin embargo, el teléfono inteligente no fue lo único que obtuve. Toda la familia se unió para comprarme un coche. Era un viejo Volvo blanco, pero estaba encantado en cuanto lo vi. Mi abuelo, que es un entusiasta de los coches, logró arreglarlo él mismo. Estaba en la luna de contento. Sin embargo, mi hermana no estaba feliz y lanzó otro grito. Comenzó a hacer un gran berrinche, insistiendo en que también quería un coche. Mi madre tuvo que llevarla al baño y no volvieron durante bastante tiempo. Mi padre parecía derrotado. Mi hermana había descarrilado completamente su intento de impresionar a toda la familia. Varios miembros de la familia también criticaron a mis padres por criarla para ser consentida y malcriada. Comencé a conducir el coche en cuanto me puse al volante. Sin embargo, no fue hasta días después que mi hermana causó daños al vehículo al empuñar un martillo y romper dos de las ventanas laterales, además de agrietar el parabrisas hasta el punto de que el coche se volvió inoperable. Mis padres intervinieron justo a tiempo para evitar más destrucción, pero ella se enfureció, gritando profusamente cuando le quitaron el martillo y trataron de detenerla, llegando a morderlos. Todos estaban furiosos con mi hermana, especialmente mis abuelos, que estaban indignados ya que mi abuelo había invertido mucho esfuerzo en el coche solo para verlo destruido por su comportamiento fuera de control. Mis abuelos habían consentido tanto a mi hermana que no entendía que yo tenía algo que ella no tenía. Además, varios otros parientes criticaron a mis padres por permitir el comportamiento con derecho de mi hermana, acusándolos de prepararla para el fracaso al permitirle creer que tenía derecho a todo. Creían que tendría dificultades como adulta porque no le habían enseñado ningún respeto. Bueno, sus malas acciones no pasaron desapercibidas. Mi hermana fue puesta en arresto domiciliario durante el resto del verano y fue enviada a un internado al comenzar el nuevo año escolar. Mi madre tuvo un colapso por ello, pero mi padre se mantuvo firme en su decisión, creyendo que era necesario comenzar a reparar el daño que habían causado. Han reconocido plenamente su error, fue difícil para ellos no hacerlo, dado el apoyo limitado de los demás.
Mi hermana actualmente está miserable en el internado, no le gusta el uniforme ni las reglas estrictas y ha sido atrapada mintiendo con frecuencia, pero con cámaras de vigilancia casi en todas partes, no puede salirse con la suya con sus mentiras. Nuestros padres han tratado de visitarla algunas veces, pero ha reaccionado violentamente, gritándoles por enviarla allí. Parece que permanecerá en el internado hasta que cumpla 18 años. Mis padres gastaron dinero para reparar mi coche. Contrataron una empresa especializada en cristales de automóviles para reemplazar las ventanas y el parabrisas, devolviéndolo a su estado original. En agosto, mi abuelo se acercó a mí y mencionó que me había encontrado un trabajo con un amigo. Sin embargo, el trabajo estaba a 40 millas de donde vivía, lo que significaba que tendría que mudarme de la casa de mis padres si quería evitar el viaje diario. Estaba ansioso por mudarme, asegurar mi primer apartamento resultó ser bastante difícil. Necesitaba una tarjeta de crédito para ser considerado para un estudio, pero logré obtener una. Desde septiembre he estado viviendo en mi lugar actual. Mis padres han estado haciendo numerosos intentos de comunicarse conmigo, pero rara vez respondo. Siempre que hablamos, me siento incómodo e inquieto. Mi abuelo ha sugerido que mis padres podrían no querer admitir sus fallas como padres y que buscar mi perdón solo les haría sentir mejor consigo mismos o algo similar. Sin embargo, no tengo intención de perdonarlos en el futuro cercano. Finalmente estoy contento y viviendo de forma independiente ahora. Han perdido todo. Ya no me tienen a mí ni a mi hermana, y mis padres han tenido que trabajar horas extras debido al alto costo del internado de mi hermana. Los gastos de la educación de mi hermana, la celebración de mi graduación y las reparaciones del coche han contribuido a la tensión financiera. Es una situación que me resulta insoportable y no encuentro alegría en ella. Sin embargo, es un resultado directo de sus decisiones. Así que sí, es horrible tener padres que te tratan como basura y a tus hermanos como oro, y desearía que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé al crecer.